Muchas gracias a todos por estar acá. Sé que es una hora no tan fácil. Vamos a tener hambre, ya viene la interrupción. Sé que el título de lo que vamos a conversar hoy es pretencioso, lo hice a propósito, atraer un poquito más de gente. No espero que vayamos a salir todos sabiendo mucho de adquisición, conversión y retención. Mucho de lo que vamos a hablar y les quiero hablar va a ser Grow. Vamos a hablar de Grow. Quiero hacer una salvedad con la presentación y es que es mucho más ad hoc. La presentación es ad hoc para cualquier vertical. Nos podemos ver en la vertical y el motor de crecimiento que les voy a presentar es ad hoc para cualquier vertical, pero es mucho más ad hoc para empresas que ya tengan una demanda generada. ¿Qué quiere decir esto? Y terminología que no me gusta mucho utilizar, que sean empresas mucho más product market fit. Empresa más chiquitita no le va a hacer tanto sentido. Y es eso, ¿no? También quiero que sepan que todo el contenido que se hace acá lo he construido yo, pero nada es de una generación espontánea de contenido, eso no existe. Es mucha copia, es mucho estudio, es muchos errores, es mucho asesoramiento a muchas compañías, más de 1000 compañías hemos asesorado. Entonces les aseguro que el contenido va a estar bueno, esto se los aseguro. Espero que les sirva de alguna u otra forma y pues nada, arranquemos. Primero, Customer Engagement. ¿Qué es el Customer Engagement? Es una palabra que la traducción es bien diciente con respecto al Customer Engagement y es un compromiso con el cliente. ¿Por qué quise poner esta frase? Y es porque quiero que para poder tener sentido el motor de crecimiento que les voy a enseñar haya una mentalidad de compañía, que todos tengamos una mentalidad de compañía. Y la frase lo dice muy bien. Me he encontrado en sitios que generalmente estamos pensando mucho en compañías para nosotros. ¿Cómo hago yo para vender más? ¿Cómo hago yo para entender más? ¿Cómo hago yo para que los clientes duren más? Y es medio filosófico lo de Customer Engagement, pero básicamente es que tenemos que dejarnos de pensar mucho en nosotros, sino en el éxito de nuestros clientes, o el éxito del cliente de nuestros clientes. Y este estado mental de mucho valor y visión en compañía, pues básicamente nos va a liberar fricciones de lo que les quiero mostrar. Por eso quería arrancar con Customer Engagement y es un compromiso con el cliente. Toda la presentación se va a basar en este modelo. Este modelo es un modelo que creamos nosotros, es un modelo que quiero que lo lean como un motor, como un engranaje. Este engranaje tiene muchas cosas interesantes que lo vamos a desagregar. Primero tiene 6 puntos. Ahí están un poco los 6 puntos. En la gráfica sale cómo lo deberíamos leer, cómo progresivamente lo tenemos que trabajar. Esto es bien importante, tiene que haber una progresividad, que el 1 se cumpla, que el 2 se cumpla, y les voy a asegurar que así es cuando las compañías experimentan hipercrecimiento o crecimiento. Básicamente estamos en un proceso de escalamiento. Si hacemos este orden va a ser mucho más ad hoc a poderlo realizar. ¿Cómo lo leemos? Desde el centro. En el centro tenemos 3 pilares importantes, que es la adquisición, la conversión y la retención de nuestras compañías. Un cuarto pilar, que en este caso en la gráfica sería el 2, es la data, información. Quinto pilar, automatizaciones. Y al final de todo el motor es como el estado donde queremos estar. ¿Qué quiere decir esto? La omnicanalidad, que la hemos escuchado mucho. Vamos a ver cómo de multicanalidad llegamos a omnicanalidad, esa transición, y vamos a hablar de los 6. Ahora les quiero hacer una pregunta, entendiendo que vamos a leer este modelo desde adentro. ¿Cuál creen que es el corazón de un motor de crecimiento de las 3 variables que tenemos? ¿Quién cree que es conversión? ¿Qué es lo más importante para tener hipercrecimiento? Si me ayudan levantando la mano, feliz. ¿Quién cree que es conversión? El motor de crecimiento de una compañía. ¿Nadie? Adquisición. ¿Quién cree que adquisición es el motor de crecimiento de una compañía, donde es el primer pilar y el corazón de hipercrecimiento de las compañías? Y retención. ¿Quién cree que es retención? Me gusta porque ya vamos por donde debe ser. Exactamente. No se puede partir, y por eso partí que esto es para empresas que ya somos más product market fit y estamos en otros procesos. No se puede entender un proceso de hipercrecimiento si no se parte por la retención. No hay manera. No hay manera por 2 cosas importantes y les voy a decir, cada tema puede ser una presentación. Puedo yo sentarme solo a hablar con ustedes de retención 1 hora, pero les voy a dar las cosas que hemos encontrado que no se consideran, no se tiene ni de dónde parte el problema de retención. Pueden ser obvias para uno, para otros no. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es que nos hemos encontrado que muchas empresas o tienen definidos sus casos de uso o están mal definidos sus casos de uso.
Ejercicio, y esto es un poco el ejercicio y la invitación que les puedo hacer. Háganlo en sus compañías con estas 5 preguntas. ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Cuál es el problema que solucionamos nosotros? Pídanselo a otra persona, no necesariamente ustedes si son tomadores de decisiones. ¿A qué persona nosotros le solucionamos nuestro problema o la necesidad? Vamos a llamarlo. ¿Cuáles son las alternativas? Si nuestra compañía no existe, ¿cuáles serían las alternativas que el mercado absorbería? Segunda, ¿por qué? ¿Por qué nos escogieron a nosotros? ¿Cuál es nuestro diferencial? Hagámoslo. Y la quinta es la frecuencia. Esta es bien relevante. ¿Y qué tiene que ver la frecuencia? La frecuencia quiere decir es cada cuánto las personas del caso de uso enfrentan ese problema. Y esto es tiempo. Cada cuánto las personas que están necesitando nuestro problema o necesidad enfrentan ese problema. Días, semanas. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces hemos encontrado que el caso de usos están más definidos. Pueden haber múltiples casos de uso. Pero esta definición que no está errónea puede llevar un poco a lo de la gráfica, que estemos bien enfocados en un lado, pero generalmente el contenido que estemos realizando no es el adecuado, o estemos utilizando canales que no se están haciendo, o las estrategias de retención no son efectivas. Partamos por el caso de uso. Ejercicio, pídanselo además de las empresas. Es un ejercicio súper sencillo, cualquier persona lo va a poder hacer y van a entender, porque lo primero es interno. Si tenemos claro los casos de uso, está bien. Primera cosa que nos encontramos en los problemas de retención. Segunda, que va relacionado con la primera. ¿Qué métricas de retención conocemos? Les voy a decir y probablemente las utilicemos. Utilizamos tasas de retención, utilizamos lifetime value, utilizamos el NRR, utilizamos X cantidad de tasas de retención. Primer error y consejo. Traten de crear su propia tasa de retención. Eso no existe. Todos tenemos la rata de retención del mercado, lifetime value, lo comparo con el benchmark, pero ¿por qué es importante crear la tasa de retención propia de la compañía? Porque somos únicos, porque solucionamos problemas diferentes. Justo me acabo de enterar y no puse lo de la métrica de retención, pero lo voy a explicar. ¿Cómo se crea una tasa de retención propia? 3 variables. Bien importante cómo se crea la tasa de retención propia de sus compañías. Lo primero, va una variable en cuanto al tiempo. Tenemos el caso de uso de la frecuencia. Cada cuánto las personas en tiempo experimentan el problema o solución que nosotros tenemos. Ejemplo, Airbnb. ¿Cada cuánto las personas se enfrentan el problema de Airbnb? 6 meses, 1 año. Uber, semanalmente. ¿Y por qué es importante la métrica de retención? Porque nos va a dar la usabilidad en tiempo de lo que debemos tener. Y cada uno es propia. No sé, tenemos una droguería. Las pastillas, vendemos pastillas. ¿Cada cuánto las pastillas? Tienen un tiempo. 30 duras de las pastillas. Eso es una métrica de retención en cuanto al tiempo. Primera variable. ¿Cuál es la segunda variable de una métrica de retención para poderla crear efectiva y que sea propia? La segunda variable es qué de lo que ofrecemos solucionamos. Voy a poner el ejemplo en Blue o Uber para que tengamos más claridad. Nuestra segunda variable de la métrica de retención con Enblue es básicamente que envíen un correo. Es decir, que se enfrentan a la solución y hagan un llamado de acción al problema. Ejemplo, ¿cuál es la segunda variable de métrica de retención de Uber? Que reserven un viaje. Cada cuánto, según el tiempo definido, se reserva un viaje. De Netflix, entrar a ver una película, no simplemente con loguearse. Y ahí ya estamos teniendo una métrica de retención propia. De cuándo a cuánto el tiempo y se hace la acción que les soluciona el problema de diferentes industrias va a haber especificidad. Y lo tercero, de la métrica de retención que se vaya a armar es la persona. ¿Pero cuál es la persona? La persona que enfrenta el problema, no la industria. El usuario final, el usuario que tiene que llegar a gestionar el problema para solucionarlo. Y que tiene que ver con el problema 1. Invitación, armen la propia métrica de retención de su compañía. 3 variables. Prometo compartir la presentación o algo así con las 3 variables explicándolo mucho mejor, pero les va a dar un bench si está arriba o abajo y les va a poder permitir hacer estrategias más efectivas de retención, porque las otras variables de retención que conocemos todos en el mercado tienen un problema y es que no prevén la baja. No lo hacen, ya te dicen el estatus que estás, no te dan accionables. La propia métrica de retención sí, porque te va a decir que nos está buqueando, porque el tiempo no es relevante, porque el contenido no se está haciendo y por eso es importante partir con la retención. 2 cosas importantes, es grandísimo el tema de la retención y les puedo decir algo, las grandes compañías del mundo se diferencian del resto y en etapas de hipercrecimiento porque se dedican a esto.
Quiere decir que descuidemos las otras variables y es alrededor del 1%, nada más. Netflix es del 1% que se enfocan en la tasa de retención. Ok, me dicen, ok, pero el caso de uso yo lo debía definir en la etapa de adquisición. No, redefinen una etapa de retención. Y vamos al segundo punto. Segundo punto es la adquisición. ¿Qué pasa con el proceso de adquisición dentro de nuestro motor? Hicimos uno, vamos al segundo. El segundo les voy a decir algo que han escuchado mucho, pero sigue siendo muy importante, y es dejar de seguir pensando como funnels. Y es básicamente, la experiencia es muy sencilla, es porque los funnels nos crean silos dentro de las organizaciones que no están alineados a nuestra estrella norte. Y lo que hace es que cada parte, cada silo tenga su objetivo, pero no está relacionado con la estrella norte. Voy a poner un ejemplo específico. Marketing en mi compañía tenía un objetivo de 1000 leads. MQL, básicamente que se los pasamos a comercial. Cumplido, 100%. Ventas, 0. ¿Y por qué? Porque básicamente trabajábamos por silos. ¿Qué ha surgido mucho de esto? Y esto también es invitación a los que nos conozcan, ¿no? Conceptos de S-Marketing. Conceptos mucho de cargos de revenue. Exactamente por eso, para poder limitar los silos. ¿Y cómo funcionar un poco en las etapas de adquisición? Viene el lado derecho. Podernos plantear todos como loops, como el modelo de crecimiento que partí explicándoles, también los tipos de adquisición. Y les voy a dar un ejemplo cómo funcionaría. Vamos a hacer un loop de adquisición que tiene 3 variables. Es nuestro producto o servicio, tiene nuestro canal, qué canal vamos a utilizar para adquisición, y vamos a tener un modelo. ¿Cómo funcionaría un loop efectivo de adquisición? Ejemplo concreto de ventas, account-based marketing, una estrategia de prospección. ¿Cuál es el producto o servicio? Es nuestro producto o servicio. ¿Cuál sería el canal? Bueno, vamos a utilizar el email marketing para hacer, junto con LinkedIn, la estrategia de adquisición. ¿Y cuál es el modelo? Account-based marketing. ¿Y dónde está dónde está el producto? ¿Dónde está ventas? ¿Y dónde está comercial? Adentro. ¿Y qué va a pasar? Que ya no es una estrategia de solo nada, sino ¿quién construye los correos? Marketing y comercial. ¿Quién hace seguimiento? Marketing y comercial. ¿Quién nutre los leads? Marketing. ¿Quién hace la reunión comercial? Comercial. Pero el objetivo final del loop viene siendo lo que queríamos hacer la unión y evitar los hilos estratégicos. Lo mismo, como es tanto contenido, dentro de los loops de adquisición existen 4. Esos están bien explicados dentro de la web. Los invito a que los puedan utilizar, ver y adaptar. Es harto contenido la presentación. Quiero que se lleven cosas interesantes. Tercero, conversión. Sugerencia, igual que conversión como con los embudos. Entendamos la conversión no como una transacción económica. Si seguimos entendiendo la conversión como una transacción económica, también nos va a costar el hipercrecimiento crecer, poder escalar. ¿Por qué? Porque una conversión es entrar a la página web. Una conversión es una respuesta, una métrica de retención. Una conversión efectivamente es una tasa de conversión. Pero al entender conversiones, diferentes tipos de conversiones, nos va a poder permitir tomar accionables diferentes a lo que necesitemos. El journey del cliente, cada uno es único y diferente, y necesitamos podernos ajustar a lo que el cliente decida. ¿Cómo mejoramos la conversión y la monetización? Por eso le puse un poco slash monetización. 4 puntos que vamos a explicarlos: data, automatizaciones y omnicanalidad. Vamos con la data. Ok, vamos a mejorar conversión, ya tenemos muchas cosas. 3 importantes cosas con la data. Primero, hemos evidenciado que generalmente todas las compañías no tienen un buen uso de la data. Y parto, por ejemplo, por First Party Data. Bueno, no sabemos, no entendemos muy bien qué es, pero no la aprovechamos. Tenemos un mundo de información de data que no la estamos aprovechando. Y este es uno de los llamados. Empecemos a aprovechar la data de First Party Data, que es la data propia de nuestros clientes. Cómo entró a la página web, dónde está el ERP, dónde está el CRM, el CDP. Ojalá poderlos gestionar en un lado. ¿Por qué? Porque al poderlos gestionar en un solo lado, nos va a dar básicamente que la persona se vuelve más gordita para nosotros, porque entendemos que ya está en un proceso final y se quejó de nuestro producto, o porque puede estar en una etapa de adquisición. Y lo más importante es poder sincronizar la información, que están un poco en estos 3 puntos. ¿Para qué? Para que en un momento lleguemos a un punto tan específico de data que tengamos a cada persona en un grupo dinámico con toda su información. Y ya tenemos el segundo punto para poder empezar a tomar accionables dentro del crecimiento. Data,
ponerle cuidado a First Party Data, Zero Party Data, no utilizar Third Party Data. Ya vieron lo que pasó con Google, eso no funciona, la data se construye trabajándola, pero está subutilizada, es el llamado de la data. No estábamos utilizando la data, mucho menos en Latinoamérica. Segundo tema, ya tenemos la data. El propósito del segundo más el quinto tema dentro de un modelo de crecimiento es poder hacer Customer Journeys únicos. ¿Y cómo lo hacen? Pues es imposible si no hemos liberado un punto de retención, si no tenemos claros los canales de adquisición, si no entendemos conversiones diferentes, pero si no tenemos la data de los clientes, también es imposible hacerlo. ¿Cómo voy a hacer un journey único para una persona que se comunicó con soporte, pero además que se comunicó con soporte con comercial? Y los dos están recibiendo información diferente. Es una experiencia con mucha fricción para el cliente. Entonces, este es un journey ideal de cómo hacer journey únicos independientemente de la industria que tenga sentido. Datos en un solo lugar, vamos a tener esa información de los clientes, mucho micro-targeting, y aquí empieza a automatizar canales de comunicación. Hay veces que no conviene la automatización de canales de comunicación. Una cosa importante con las automatizaciones, y eso también es un consejo, es que no automaticemos por automatizar. Empecemos chiquitito, escalemos, porque primero tenemos que validar que la automatización que queremos hacer funciona. Ese es otro tema. Hemos automatizado y hemos visto que se automatizan procesos que no son necesarios, o no funcionan o ponen fricción. Empecemos chiquito, validamos, automatizamos. ¿Y qué nos va a dar básicamente? Journeys únicos con campañas hiperpersonalizadas, cada persona. Dentro del funnel, no del funnel, sino el journey donde se encuentre, cuál es la necesidad que va a tener, qué es lo que hay que hacer, qué es el proceso de retención que vamos a poder hacer, qué fue la experiencia que tuvo mal, qué es la retroalimentación. No hay nada más rico que una persona que nos dé una encuesta negativa. Es oro puro. Y muchas veces tampoco entendemos a entenderlo por qué lo hace. Y son personas que generalmente quieren empoderarse con la marca, le importa la marca o la experiencia y la oportunidad es gigante con respecto a eso. Y llegamos hacia el sexto último punto de nuestro motor de crecimiento. ¿Qué pasa en el sexto punto? Primero, que hemos evidenciado que muchas compañías que están mucho relacionadas hacia lo que estamos conversando son multicanales. Voy a explicar un poquito el concepto de multicanalidad y omnicanalidad. Y multicanalidad básicamente es que tenemos un contact center, tenemos un buen chatbot de WhatsApp, tenemos email marketing, tenemos el área comercial, tenemos muchos canales. Pero la interacción que tenemos de la información de todos estos canales no está alineada. El cliente está ahí y habla una información acá, habla otra información acá, habla otra información acá, y la experiencia no es customer centric. Eso es multicanalidad. ¿Cuál es el desafío para las empresas? Ir hacia la omnicanalidad. Y básicamente el desafío de ir hacia la omnicanalidad es el momento adecuado, súper relevante para cualquier industria, el momento adecuado cuando llegue, el contenido adecuado, el canal adecuado y la información que está pidiendo tener. Y eso es la omnicanalidad. Cualquier empresa tiene que migrar hacia ahí. Transformación digital a través de canales de comunicación, unos automatizados, otros no tanto. Y queda un poco el ecosistema. Se fijan que esto es un motor, es un modelo, es un engranaje, pero básicamente lo que estamos también hablando es generando un ecosistema. Y este ecosistema lo que nos viene resumiendo es que primero cada cliente es único. Y al poder seguir estos pasos, que los invito es que cada paso van a encontrar muchas cosas de retención, es que cada cliente es único y cada cliente en la omnicanalidad se vería muy parecido a lo que recibirían comunicaciones, experiencias homogéneas, experiencias dedicadas al valor, experiencias customer engagement, exactamente lo que partí con la conversación. No hay nada más importante que tener un compromiso con el cliente de acuerdo a lo que necesitamos entender, de acuerdo a lo que el cliente necesita. No quiere decir que el cliente siempre tenga la razón, no tiene nada que ver con eso. Y estos 6 pasos, desagregados un poco así, se complementan y terminan finalizando con lo que partimos, que es básicamente un modelo de crecimiento sostenido, sustentable, que esto es muy importante, y no enfocado en cosas que no se deberían enfocar donde se gasta mucho. ¿Qué hemos visto cuando esto no se puede implementar muy bien? CACs muy altos, costos de adquisición muy altos, un enfoque, yo lo llamo perverso en la adquisición. ¿Y qué quiere decir esto? Y más plata vamos a invertir en pauta y en el vendedor, pero no estamos todavía sustentando la retención, porque la retención, como lo dije, impulsa la adquisición, la conversión.
Y la retención básicamente nos hace reducir mucho los costos de adquisición hasta un programa de referidos. Mucha de la conversión de las empresas que tienen hipercrecimiento es boca a boca, es recomendación, es otras cosas de canales de adquisición tradicionales y funciona como un loop. Un buen modelo de crecimiento funciona como un loop, igual que este modelo de crecimiento. Y los loops básicamente son partes interrelacionadas, sin silos y con un orden progresivo, que ese es de este modelo. 1, retención, 2, adquisición, 3, conversión. Vamos por la data como un paso siguiente, las automatizaciones y la omnicanalidad. Ya la presentación, no tengo mucho más contenido, sé que cada pilar que les convertí es una información gigante para entrar y profundizar. Yo pude haber hecho una sola explicación de retención, me puede haber tomado todo el tiempo, pero me interesaba más, uno, de entregar un contenido de calidad, pero lo segundo es que hay un fundamento, y el fundamento, se los aseguro, que es este, y es el fundamento de cómo poder escalar una compañía. Si estamos enfocados en otras cosas, no quiere decir que descuidemos la adquisición, no quiere decir que enfoquemos en la conversión, no, pero sí hay unas prioridades que debemos empezar a atacar para poder exactamente hacer hipercrecimiento. Invitación, este es mi QR de LinkedIn. Conversemos, estamos en un stand allá en Denblue, hacemos mucho eso, tenemos preguntas, Majo, seguro debemos tener preguntas online, o felices si ustedes me hacen alguna pregunta, que esto está enriquecido para online, no sé si tengan preguntas en el público. Muy claro, no se entendió nada. Estás en mute. Ahí estás. Aquí me estaban enviando en las redes sociales algunas preguntas, pero todavía no me llegan. A ver si me pueden ayudar desde allá. Me estaban avisando de algunas preguntas. Efectivamente tenemos, pero no las tengo aquí. ¿Nadie del público mientras me las hacen llegar? ¿Preguntas, dudas? Aquí tengo algunas preguntas. Vale. Me llegaron algunas. Sí, llegaron. ¿Cuál es la importancia del First Party Data en las organizaciones? Lo hablé un poco en el inicio, que raro me veo en la foto. Usarlas, saber que existe, saber que están desaprovechadas, entender que el manejo de data es uno de los pilares del proceso de crecimiento y poder asesorarse bien de cómo utilizar First Party Data. No está utilizada y no utilizar data que no sea propia. Eso es muy importante. Perfecto. Acá también nos preguntan, ¿el motor de crecimiento es para cualquier tipo de industria? Bueno, un poco lo que decía, sí, pero no. Es decir, se puede llegar a ajustar a cualquier tipo de vertical. Di la explicación que son empresas que ya tengamos una demanda, ya no estemos validando nada. Y el tipo de crecimiento sí se utiliza para cualquier tipo de industria, porque todas las empresas, las necesidades de cualquier empresa son dos, y es maximizar ganancias, minimizando costos. Es una súper economía básica. Y de eso se desprende un motor de crecimiento. Por eso ese grafiquito creo que es lo más importante, el fundamento de la charla, ¿no? Entonces ese es un poco, Majo. Y por último, me avisan acá, ¿cuál es la diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad? Bueno, lo expliqué mucho, muchos canales separados, no interactuados, no hay un cliente en el centro, no se intercomunican los departamentos ni los canales, porque muchas veces los canales pertenecen a departamentos, eso todos lo sabemos, y la omnicanalidad es cliente en el centro, mensaje adecuado, momento adecuado y que le llegue lo que quiere saber, básicamente. Perfecto. Por aquí estamos. Ok, ¿alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? Sí, ahí tenemos. Muchas gracias por preguntar. Es mi sueldo. Me van a evaluar después, preguntaron. Hola Camilo, mi nombre es Cuauhtémoc Sánchez. Yo me dedico al comercio electrónico y mi principal problema es justamente integrar a todos los clientes en un solo canal y que sea todo como la misma experiencia sin importar por dónde lleguen. La pregunta va orientada en dos sentidos. La primera es, ¿cómo sé cuándo tengo que iniciar y cuál sería el primer paso para integrar los canales? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuánto tendría yo que de mi presupuesto invertir en herramientas de omnicanalidad? Y la tercera es, ¿cómo sé que ya llegué?
Buena pregunta, y me hiciste 3 preguntas y esto es para hacer un máster. Las preguntas que me hiciste están muy difíciles. Broma. La primera pregunta que me hiciste es, me voy a acordar por la última, ¿cuándo llegaste? Nunca. El proceso de omnicanalidad es continuo porque así como tu compañía va creciendo, los problemas van creciendo y las adversidades van creciendo y la tecnología va creciendo. Es decir, el problema es una conciencia de la omnicanalidad. ¿Cuándo partir? Por eso el motor de crecimiento parte en la retención. Y que en tu caso específico, y lo que vemos es que el propósito de un e-commerce como el tuyo no es convertir. Si lo tienen está muy bien, pero es que ese que te convirtió te convierta muchas veces. Si no tiene sentido, no se va a sustentar en específicamente tu negocio. ¿Qué es lo que se va a hacer? Exactamente eso. Mira una métrica de retención, hazla, trata de hacerla propia y mira, esta persona que te compró, defendiendo bien un caso de uso, esta no. Todo el paquete, ¿qué tanto te recompran? Porque ya tienes un tiempo. Si eso está abajo del tiempo que te debería hacer, arranca de una, porque estás quemando dinero, estás todo poniéndolo en adquisición, probablemente estés haciendo adquisición, pero el gran desafío es la recompra. ¿Cuántas veces van a hacerlo para recomprar? Y me hiciste otra, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuánto presupuesto tengo que destinar? Mira, hazlo progresivo, eso también es importante y tiene que ver mucho con el concepto de growth y de crecimiento sostenible. No vale la pena irte de cabeza a algunas soluciones muy caras cuando no has validado muchas cosas. Entonces empieza con herramientas más chicas que te ofrezcan muchos canales en un solo lugar. Cuña, Emblu te puede ayudar eso, pero no gastes mucho presupuesto hasta que valides. Empieza chico, prueba, valida y crece, porque te va a dar el sostenimiento para poderlo crecer. Entonces, nada empezar caro, nunca, nada. Entonces, es eso. Espero que te haya respondido. Gracias. Muchas gracias.